hacer la oración de despedida. No se crean, estoy poniendo en práctica 2 frutos del Espíritu Santo: la paciencia y el dominio de sí mismo. Muy bien. Fíjense cómo es el Señor. Todo lo que ha estado diciendo nuestro hermano Luis tiene mucho que ver con lo que tenía que compartir con ustedes. Sí lo vamos a resumir un poco, pero es como cerrar todo esto que hemos estado escuchando. ¿Por qué? Porque el tema que voy a compartirles es sobre el llamado a la santidad. Imagínense ustedes, entonces, de lo que se ha estado hablando es de precisamente fortificar ese espíritu, ¿verdad?, que nos va a llevar precisamente a ese llamado a la santidad. El otro día, dando la plática de prebautismales, les decía yo, ¿ustedes saben el significado de bautismo? Pues no. El bautismo viene del griego baptisien, con Z, que quiere decir, así les dije, sumergirse en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para resucitar a la vida con Él. Y yo todos así como que se fundieron varios fusiles. Nomás una hermana que estaba aquí enfrente dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo qué? ¿Sí, verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? O sea, les estaba diciendo algo a las personas que nunca iban a entender si nosotros apenas estamos empezando a entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a entender una persona que es primera vez que lo escucha y que habla de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es exactamente lo que acaba de decir Luis. Cuando fuimos bautizados, ¿sí?, fuimos sumergidos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al ser sumergidos en la muerte, dice el catecismo, juntamente con Él, para resucitar a la vida también con Él. Entonces, por lo tanto, la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo se convierte también en nuestra misión. Y eso es algo que también tenemos que entender. La santidad es eso. Acaba de decir mi hermano, llegar a parecerse a nuestro Señor Jesucristo en esa misión que Él vino a implantar en la tierra para que nosotros continuemos con esa misión. ¿Cuál misión? La misión salvífica de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Esa es la misión salvífica de Cristo. Tenemos que ser hermanos sacerdotes, hermanos profetas y reyes también. ¿Qué quiere decir eso? Participar en el sacrificio perenne y constante con nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos ahorita de la misa, ¿sí? Pero es que no es solo la misa, es el símbolo. Cuando estamos participando de la misa, el momento en que el sacerdote agrega una gotita de agua en el cáliz, quiere decir que está agregándonos a todos nosotros en el sacrificio que se va a ofrecer a Dios Padre. Entonces, no solo ese signo de la misa, sino es el signo diario de nuestra vida. ¿Sí se entiende eso? El signo diario de nuestra vida es el sacrificio de la cruz diaria de nuestra vida personal para sumergirnos junto con nuestro Señor Jesucristo en su muerte. Y luego, resucitar a la vida. Ese es el premio que vamos a recibir. Ese es el vivir una vida en Cristo, ¿sí? Porque el que siembra en la carne, cosecha en la carne. Y eso no es el reino de Dios. Y eso no es un premio. Porque la cosecha después de los placeres generalmente es una resaca, ¿no es cierto? Es un problema, es un castigo para uno mismo. Entonces, pero el que siembra en el Espíritu, cosecha en el Espíritu. Y lo que cosecha en el Espíritu es alegría, gozo, paz, dominio de sí mismo, pura cosa buena, ¿sí?, que te hace vivir el reino de Dios diariamente. Porque el reino de Dios está aquí, y eso también lo tenemos que tener bien claro. No es esperar la muerte para poder disfrutar del reino de Dios, es vivirlo todos los días. Por eso a veces estamos tristes, por eso a veces caminamos y se nos nota el peso de la culpa, de los problemas y de todo, porque no estamos viviendo el reino de Dios. Entonces, para un poco mencionar sobre el tema de la santidad, tomé unas frases del Papa Francisco.
que nos llevarían precisamente a eso. Una de ellas dice, Dios no quiere santos y no espera, dice, Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada y licuada. Eso dijo el Papa Francisco. No sé qué quiso decir, aguada, licuada y mediocre. ¿Sí? Pero sí, entiendo yo que no es una existencia buena, ¿sí? De cristiano, de hijo de Dios. ¿Qué es lo que entonces explicaría lo que está diciendo ahí el Papa? Dice que nuestro Señor nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, alegraos y regocijaos. En algunas versiones dice otra cosa. Creo que la latinoamericana dice de manera diferente. Alégrense y muéstrense contentos. Me gusta más regocijados, así como está. Alegrados y regocijados. Entonces, ¿por qué? El regocijo se me hace como que es más, ¿verdad? Porque dice, y muéstrense contentos, así como que no, sí, regocijados. El que se regocija es porque se alegra más de lo normal, ¿sí? Ya casi está pegando de brincos. Entonces dice, alegrados y regocijados, ¿sí? Esto nos dice Jesús, dice, a los que son perseguidos o humillados por su causa, por la causa de nuestro Señor. El Señor lo pide todo. Quiere decir que mantente alegre, feliz y regocijado a pesar de lo que esté sucediendo en tu vida, porque Él lo pide todo. Le dice en un momento dado a Pablo, a Timoteo, a Tito, olvídate de tus preocupaciones, ¿verdad? Olvídate, porque le parece ser que está un poco enfermo, algún problema de tener, lo que tenemos todos y lo que nos pasa a todos, y a lo mejor se acerca, no, olvídate de tus preocupaciones y dedícate a tu ministerio. Olvídate de tus propias penas. Eso dice exactamente. Y olvídate de tus propias penas. Es difícil y es fuerte, ¿sí? Porque entonces ¿a quién iré? ¿verdad? O sea, y luego, sí, es que eso nos pide Dios, es que el Señor lo pide todo, y lo que ofrece Dios es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Es lo que decíamos hoy. Si cosechas en el Espíritu vas a recibir felicidad, si cosechas en la carne no vas a recibir felicidad. Una felicidad momentánea es un placer. En un placer exagerado, es una felicidad momentánea, pero es una felicidad que va a terminar. Y la felicidad que Dios ofrece a partir de entregarlo todo, ¿sí? El cansancio, la enfermedad, el dolor, hasta la flojera, ¿verdad? Por eso los que están pasando por desolación, porque están en consolación, porque qué bonito, porque andas así, oye hermano, sí hermano, ¿tienes que ir a la escuela de pastores? Sí voy, son 4 horas de escuela de pastores, voy ahorita. Y a todos dicen que sí, no, así no están en consolación, pero cuando estás en desolación, que no te sabes la palabra, que te cae gordo tus hermanos de comunidad y también los del ministerio, que tienes flojera, y a pesar de eso, vas a la comunidad, y a pesar de eso, que el padre es que el padre ya con sus homilías, y a pesar de eso vas a misa, y que aquí a pesar de eso vienes a la escuela de evangelización, eso es el sumergirse en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque el escuchar que sumergirse en la muerte, oiga, ¿qué fue eso ustedes? Es la vida diaria, es dejar que las virtudes empiecen a actuar en tu vida, que la virtud sea cada vez más notoria en tu vida. Entonces la felicidad es para la cual fuimos creados, dice aquí el Papa Francisco. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, que es lo que digamos hoy. Porque sí es cierto, a veces estamos viviendo una existencia mediocre. Un poquito aquí, otro poquito allá, y otro poquito acá, y estamos coqueteando con el mundo y coqueteando en el espíritu. En la carne y en el espíritu.
¿sí? Una vida mediocre, ¿sí? En la mediocridad, en la medianidad. No te decides para dónde irte, pero que no es una vida de felicidad como la que vive. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo propone nuestro Señor Dios Padre a Abraham. Ahí en Génesis capítulo 17 dice la palabra de Dios: camina en mi presencia y sé perfecto, dice Dios a Abraham. No sé cómo digan otras traducciones. La Jerusalén, por ahí. Génesis 17:1. Camina en mi presencia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Es caminar en la presencia. Dice, y sé perfecto, le dice a Abraham. A ver qué dice en alguna otra. 17:1. Génesis. 17:1. Génesis 17:1. 17:1. Pues usted no dice y sé perfecto. Camina en mi presencia y sé perfecto. Sé perfecto. Dice, esta es la uno que traiga Jerusalén. Pero ¿qué quiere decir la perfección? La santidad es buscar la perfección, es parecerse cada vez más a Dios. Entonces, pero no solo eso. O sea, ¿cómo vas a llegar a la perfección? ¿Cómo vas a llegar a la santidad? Si no caminas en mi presencia. Por eso lo pone en primer término el Señor. Y por eso dice en primer término: camina en mi presencia. Va a venir como consecuencia, por eso ahorita dice: busca primero el reino de Dios, porque lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos aquí, hermanos? Estamos buscando el reino de Dios. ¿Qué más estamos haciendo? Caminando en la presencia de Dios. Porque en la Gómez Morín se ve que no caminamos en la presencia. Ahí en el... Pues pobre de mí. Que está ahí en el puente. Pobre de mí, porque todos los días ¿El Chango? estamos caminando. En el Chango. ¿En el Chango? No, la feria no. La feria tampoco, yo sé que La traicionera. gente que está aquí en el Autotel La Fuente. Silver Fox. En el Silver Fox. Que caminemos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Camina en mi presencia. O sea, que esté, o sea, ve viéndome en tu vida, en tu caminar, venme en tu mirada. ¿Sí? Sé yo, que sea yo tu meta. ¿Sí? Que cuando les digo el cuentito del flechador, ¿verdad? Del Salmo 127, que el flechador busca un blanco para su flecha, ¿sí? Y ya cuando decidió que ese blanco lo lanza, estamos hablando de los hijos, ¿verdad? O sea, márcale un blanco, una meta, ¿sí? Pero que eso estamos hablando de los hijos, pero nosotros tenemos que tener esa meta primero. Si yo no le puedo guiar a mi hijo hacia esa meta, si yo no estoy viendo el blanco ese, yo no puedo dirigir a mi hijo hacia ese blanco si yo no lo estoy viendo. Entonces, primero yo camino en la presencia de Dios y primero yo busco la santidad para entonces buscar que los demás que me rodean sean testigos de, porque es eso, yo no lo voy a llevar a la santidad, es decisión personal. Por eso también, hermano, el hecho de estar aquí, por ejemplo, en pareja y todo, es una decisión personal de cómo vamos a ir caminando a la santidad. No es el empujar el uno al otro. De repente está uno aquí dando un tema o algo y luego se ven los corazos ahí de los hermanos casados. ¿Lo viste? ¿Lo viste, inútil? No se le empuja al hermano o a la hermana a codazos. Cada quien toma la decisión. ¿Por qué? Porque también por ahí dice el Papa Francisco que el Espíritu Santo se le da a cada quien según él considera necesario y como considera necesario. Por tanto, la decisión es personal de buscar esa santidad. Es como va con lo que está diciendo. Esa es una de las frases que me llamó la atención del Papa Francisco. Otra dice: la vida divina, que es lo que les acabo de mencionar, la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso explicado? Dice que
Lo dice en la primera carta a los Corintios. El Espíritu Santo se derrama de manera diferente. Cada uno por su camino, dice el Concilio Vaticano II. Entonces no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. De repente, yo quisiera ser como la hermana, como el hermano, como la madre Teresa de Calcuta. Como la madre Teresa de Calcuta, quisiera ser. Bueno, dice aquí, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad inalcanzables. ¿Por qué? Dice, hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, es lo que acababa de decir, de los santos, ¿verdad? Para motivarnos y estimularnos, hasta ahí. El único modelo, el más grande modelo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero no para que tratemos de copiarnos, dice el Papa Francisco. Porque eso hasta podría alejarnos, fíjense, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Es que a veces el llamado que nuestro Señor hizo para cada uno de nosotros es diferente. Uno está pensando, yo quisiera hacer esto, yo quisiera como saber, yo quisiera... ¿Qué tienes que hacer en este caso? Discernir, que también mencionó Luis hace rato. Discernir. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo para mí? Que me va a llevar a la santidad a final de cuentas. O sea, todo nos tiene que llevar a buscar esa perfección. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. Los talentos, de no enterrar tus talentos, saque a luz. Es que hay quien sabe tantas cosas, hay quien tiene esos carismas y ahí los tiene ocultos, hay quien sabe tocar la guitarra y nadie sabe que sabe tocar la guitarra, hay quien sabe decir poemas, declamar y podría ser un gran predicador. Hay quien, o sea, todos los carismas ocultos, ¿sí? Y dice, y que saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. ¿Qué es personal? No, pues es que a mí no me equipo Dios, porque yo no sé hacer nada. No, si sabes, hermano, sí. Porque todos tenemos algo que Dios nos dio precisamente como una virtud para ponerla al servicio de los demás. Porque así son las virtudes, ya lo escuchamos, que las virtudes son para edificación de la iglesia y los dones del Espíritu son para la edificación de una vida. ¿Qué quiere decir? Que a veces se confunde don con virtud. ¿Okay? Los dones del Espíritu Santo son para que tú vayas creciendo en el Espíritu, edificación personal, don de sabiduría, don de consejo, don de temor de Dios. Esos te van edificando, te van haciendo crecer en el Señor. Las virtudes, la virtud, ¿perdón? Digo, los carismas, el carisma de sanación, el carisma de profecía, todos esos carismas son para edificación de la iglesia. Por eso, si no lo pones al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, generalmente desaparece por sí mismo. ¿Sí? Dice el Señor, no, pues le di el carisma de sanación y nomás anda sanándose él solo, entonces pues mejor se lo quita, ¿no? Sí, entonces nomás se impone las manos él solo y está muy sano, está demasiado sano ya, mejor se lo voy a quitar, está demasiado sano. Entonces, esos son los que son para edificación de los dones son para edificación de uno mismo. Por eso hay que pedirle al Señor, dame sabiduría, Espíritu Santo, dame el don de sabiduría para poder entenderte, conocerte más. ¿Cómo miras el don de sabiduría? Es ver con los ojos de Dios, pensar como piensa Dios. Imagínense usted, quiero saber cómo piensas tú, Señor, dame el don de sabiduría, dame el don de temor de Dios, porque soy muy soberbio, Señor, y necesito hacerme chiquito ante tu presencia inmensa, saber que tú eres todo, Señor, tú eres más grande que cualquier cosa, dame el don de temor de Dios. Entonces la persona soberbia, la persona orgullosa empieza a hacerse pequeño y empieza entonces a hacer crecer el don de temor de Dios que tenía San Francisco de Asís, porque veía las pequeñitas criaturas, pero a la presencia de Dios él mismo se consideraba nada ante la presencia del don de temor de Dios. Entonces eso es ir caminando a la santidad en el caminar de todos los días.
Dice, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. ¿Cómo? En nuestra propia vida. Y entonces en ese caminar personal vamos alimentando nuestra existencia de la presencia de Dios, porque vamos a ir caminando en su presencia y cada vez yendo hacia la perfección. ¡Wow! ¡Qué bonito se lleva! Y entonces los santos nos dicen, imagínense a todos, San Francisco, San Juan Bosco, todos los santos ahí formados enfrente de nosotros. ¡Sí se puede! Y tú, ¡sí se puede! Y tú así, para la cara, y todos los santos atrás de ti, míranos a nosotros, mírame a mí, ¡sí se puede! ¿Sí? Para eso son los santos. Soy humano como tú. ¡Sí se puede! ¡Échale ganas! Prepárate, haz tus ejercicios. Haz oración, sí se puede. No, es que sí se puede. Te caíste, sí, levántate, sí se puede. Levántate, levántate. No te castigues tanto, perdónate, levántate. Ya te perdonó Dios. Fíjense lo que dice el Papa Francisco. No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. ¿Qué quiere decir con eso? Dice que es como dice, como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, o sea, para entender a nuestro Señor Jesucristo es primero entender qué fue lo que vino a hacer en la tierra. Hay quien piensa que vino a hacer milagros. Hay quien piensa que vino y se puso y hizo milagros y se erigió como Dios y luego se fue. No. Vino a implantar su reino en esta tierra. Y los milagros son ejemplos de lo que es el reino de Dios en la tierra, en esta vida que estamos viviendo. Tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. ¿Para qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué me creaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en la escuela de evangelización? Bueno, es que tu propia misión, la misión que Dios te dio, es inseparable de esa construcción que vino a hacer Dios. Nuestro Señor Jesucristo se fue y dijo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar un paráclito, les voy a dejar el Espíritu Santo, que es el que los va a llevar por ese caminar en la construcción del reino que yo vine a implantar. Ustedes son parte de mí. Ese reino que yo quiero implantar, ustedes están cooperando, ¿sí?, colaborando para que ese reino crezca. Y luego diríamos, qué padre, sí. Pero a veces que no estamos colaborando y no estamos haciendo nada, ¿sí? No estamos cumpliendo, ahora sí, con esa misión que Dios nos encomendó. ¿Sí? Qué padre, entonces nosotros estamos colaborando para implantar el reino de Dios. Sí, bueno, pero no estamos. Nomás estamos allí. Decimos, pero no estamos. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entra en los fracasos, sumérgete en la muerte de tu Señor Jesucristo, abrázate a su cruz y empieza a ser testigo de Dios en la tierra. ¿Con quién? Con los más pobres, con los necesitados. Y entonces ellos son los que van a experimentar el reino de Dios a través de ti. ¿A quién quería Jesús implantarles su reino? A los necesitados, a los más pobres. Y tú eres el instrumento de Dios para hacer eso. Y luego, qué padre. Bueno, ahí es donde te estás santificando. Ahí es donde te estás santificando. Bueno, porque el otro día decía, es que hay quien dice, no, es que yo sí me estoy santificando, con ese marido que tengo me estoy santificando, dicen las señoras. Y los esposos también decimos, ¿verdad? Sí. Es que yo mi misión es mi casa con mis hijos. No. Aquí, hermanos, habemos hombres y mujeres que tenemos hijos, casa, trabajo, muchas ocupaciones y muchas cosas que han de ver. ¿Sí? Parte de nuestra vida, y ahí estamos cada día viviendo el reino de Dios, debemos de vivirlo. Ahí podemos, sí, efectivamente nos podemos estar santificando. ¿Por qué? Porque si a tu esposa
las tratas con amor, con paciencia. Derramas esas virtudes que Dios te está dando, su Espíritu Santo, en tu hogar, por tus hijos, y eres testigo verdaderamente de Dios en tu casa. Estás santificándote e implantando el reino de Dios en tu casa. A la vez las dos cosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sirviendo al Señor, ¿sí? Creciendo, caminando en su presencia, y a la vez nuestra vida deberá ser en nuestra casa, en el trabajo y en la calle, la presencia de Dios también para los demás. Eso es santificarse. Y aquí de la escuela de evangelización nadie va a salir santo por las pláticas que estamos. Podemos salir exactamente iguales o peores, porque a lo mejor salimos de aquí. Yo pensaba que iba a estar mejor la plática. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ya fue mi hermana que me encanta más! Ya, ¿no? Claro que no te sirvió de nada la plática, y claro que saliste peor, y claro que no te vas a santificar por eso. Tiene que haber una transformación. Los frutos del Espíritu empiecen a brotar. Porque si prevalece todavía los frutos de la carne, entonces de nada sirven estas pláticas. No tienen que ser tan profundas y tan explicadas para que no lo entendamos, ¿verdad? Entonces de aquí hay que salir prácticamente transformado, prácticamente ya, ahora sí que no santo. Dice Pablo en la carta a los romanos, y a los que él eligió, los Romanos capítulo 8, a los que él eligió, los hizo justos y todas las cosas, Romanos 8:28. También sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que lo aman. ¿Alguien de aquí ama al Señor? Sí. Entonces Dios dispone de todas las cosas. De antemano conoció, porque Él los creó, también los predestinó. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien sino Dios ya te tenía. ¿Qué día? Yo me acuerdo hace muchos años, algunos, que estaba yo de monaguillo en una parroquia, estaba chiquito, tendría unos 7 años. Y entonces la misa en latín, ¿sí? Y entonces el Señor me estaba predestinando a lo que estoy ahora. Y a la gloria, fíjense lo que nos está diciendo Dios el día de hoy. A los que Él llamó, los eligió, los llamó, y a los que llamó los hizo. Es un privilegio dado por Dios directamente.
Si alguien de ustedes recibió la invitación de estar aquí, de algún día venir aquí, en serio, es el amor. Hay que tomarlo en serio. Por eso hablaba yo ahorita de que tenía. Entiendo que el espíritu maneje tus potencias. ¿Sí? Pues por eso estás hecho. ¿Qué quiere decir? Lo último que le voy a leer es esto que me gustó mucho del Papa, que dice, fíjense, ¿estamos, verdad? Es que el hermano es bien santo, cuando se pone a hacer oración, se pone los ojos en blanco, está en éxtasis. No se diga. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Puede ser en la oración, puede ser en la Eucaristía, puede ser como. Dice. Decía San Juan Pablo II que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, estuve en la cárcel y me visitaste. Eso dice el texto este de Mateo 25, 36. Dice, no es una simple invitación. El Papa Francisco utiliza un término con los de la clase media de la santa. Barre la calle de toda la avenida, la barre y
de un hombre que estuvo encarcelado, un obispo que estuvo encarcelado, que él mismo dijo, ¿qué voy a hacer aquí? Haciendo actos de santidad. ¿Sí? Y a veces nosotros, en lugar de quejarnos del jefe, bendito sea Dios, creo que es el mensaje, no me acuerdo exactamente. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Para ay, hermano, sí, pues yo lo entiendo porque yo estoy pasando por las mismas situaciones y no hay cómo resolver. Sentimos esa presencia de Dios en nuestras vidas y es diferente en nuestra vida de la mano de Dios. El consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia.